Hola, hola. Al parecer se le cayó el internet a Juan Pablo. Vamos a esperar unos minutos, por favor, gracias.
Buenos días. Buenos días, Cris Díaz. Estamos experimentando unas fallas aquí con el internet, pero en un momentito más continuamos. Gracias. Buenos días, Juanito. Ezequiel. Buenos días. Tocayo Quevedo. A ver si ahora sí aparecen tus dibujos. Se está conectando Andy. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a compartir el resumen de la semana pasada como para reconectarnos con lo que hemos estado recibiendo y poder entender qué sigue. Y pongamos atención para de ahí poder comentar entre todos, ¿les parece? Gracias. Gracias por darte la oportunidad de recibir junto con nosotros el resumen del Ágape en Vivo sesión 356, en donde somos invitados por Dios a aprender a ejercer nuestra voluntad divinamente. Bendiciones. Hecho de nuevo para aprender a vivir libre. Dios elimina la condición humana al hacernos de nuevo cuando nos engendra y nos da libertad absoluta, la cual tenemos que aprender a vivir. Al amarte, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajaron para redimirnos, que es la primera obra de la salvación. Por su misericordia nos amó y nos salvó. Y Jesús fue quien vino, el Hijo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es la propiciación o el pago por nuestros pecados. Él dio su vida en rescate por la nuestra. Y debido a que Jesús se dio a sí mismo, tú y yo ya no somos sujetos del legado adámico, ya no somos engendro de Adán. Eso ha sido roto, destruido. Y ahora, por amor, somos engendrados por Dios y somos ahora miembros legítimos por nacimiento de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, así está declarado. Ya no somos extranjeros ni advenedizos o arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Personaliza eso para ti, porque es en recibir verdad que te ves ahora traído a la vivencia y al uso de tu voluntad. ¿Cuántas veces has vivido la experiencia de querer y no poder?
de aceptarte en limitaciones, obligado a, pero ahora eres libre. Y en Gálatas el Espíritu Santo se ocupa de hablarnos de eso y dice, primero entiéndete como libre y segundo aprende a vivir como libre. No mal uses tu libertad, porque antes, como esclavo, eras llevado a donde no querías necesariamente. Pero ahora no. Ahora sí vas es por tu voluntad. Ya no tienes ese pretexto. Ya no tenemos esa excusa de, yo no quería. No, 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 no. Eres libre. Y la libertad que te ha sido dada y que me ha sido dada impone ahora la responsabilidad de lo que yo hago con mi voluntad. Ejercer mi voluntad le permite a Dios cumplir. El trabajo divino para traernos a semejanza con Jesús solo puede ocurrir cuando cada hijo elige permitirlo. El uso de la voluntad personal determina si la obra de Dios se cumple en la vida de cada hijo. Juan capítulo 8 otra vez registra las palabras de Jesús y él dice, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, si yo creo que arrepentirme es el acto de venir a decirle a Dios lo que hice mal y prometerle que no lo vuelvo a hacer, estoy realmente a los oídos de Dios diciendo otra mentira, ¿sí? Porque es algo que no está en mi capacidad si Jesús dice la verdad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues en Primera de Juan dice que si yo vengo a Dios y le confieso mi condición, Él es fiel y justo para perdonar las acciones en las que yo he obedecido al pecado y no dejarme ahí, esclavo, sino limpiarme de toda maldad. Pero fíjate quién es el actor que me hace libre de esa condición. Cuando le permites a Dios hacer lo que Él y nadie más, Dios no puede ser suplantado, no hay alternativa. El secreto es aprender a usar tu voluntad, no para continuar en la ignorancia humana de querer hacer, lograr, etcétera, sino para vivir en acuerdo a lo que Él ha querido, quiere y está comprometido a hacer en tu vida. Porque si el responsable de limpiarte, el responsable de sanarte, el responsable de santificarte, el responsable de habilitarte en la vida divina es Dios, tú y yo no tenemos esa carga de cumplir, de lograr, sino que podemos vivir y disfrutar el cumplimiento de su responsabilidad contigo. Pero ahí está el ejercicio de tu voluntad ahora. Y este es el punto, cómo vivir ejerciendo tu voluntad para permitirle a Dios hacer o cumplir su promesa contigo. Porque eso es el factor que determina si la promesa se cumple o se demora. ¿Por qué no decir o no se cumple? Porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Lo que hoy Dios quiere traer a nuestro corazón, a los ojos de nuestro espíritu es, aprende a usar tu voluntad correctamente, porque de ello depende que Él pueda realizar su promesa en nuestras vidas. Aprendiendo a ejercer mi voluntad divinamente. El Espíritu Santo nos muestra cómo Jesús hace uso de su voluntad para ser uno con Abba,
y asimismo lo hace Abba con Jesús. Para vivir tu voluntad divinamente, número uno, después de haberte aceptado divino, porque tienes que llegar allí, Jesús la vive en una dirección nada más. Jesús vive su voluntad buscando la del Padre. ¿Lo oíste? Esa es la manera en que Jesús vive su voluntad. Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decir? Padre, ¿de qué se trata esto? No hay una descripción más gráfica, poderosa de esto que Jesús vive que lo que nos es contado por el Espíritu Santo en el huerto de Getsemaní. Ha llegado el momento en que Jesús experimente algo que jamás ha ocurrido, que la unión entre el Padre y Él se rompa, que Él sea convertido en pecado, que sea juzgado como pecado y ejecutado como pecado, ¿sí? Y esto le lleva a una vivencia también nunca tenida en su existencia de agonía. Y Jesús expresa lo que está viviendo. Y dice, Padre, fíjate bien, como nunca rompe el uso de su voluntad. Él nunca dice, Padre, he estado pensándolo y fíjate que creo que hay otra manera de hacer esto. Se me ocurre a mí que pudiéramos hacerle por aquí, por allá y a lo mejor, ¿y qué piensas de esto? No, 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 no. Él dice, Padre, si hay otra manera en ti, yo no voy a andar metiéndome donde no me corresponde. Pero si en ti hay otra manera, tú haz que pase de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús allí afirma el uso de su voluntad, unida al Padre. Y luego Jesús descansa, pone su voluntad en el Padre. Eso es lo que es poner tu voluntad. Recibiendo la enseñanza de Dios para ejercer mi voluntad divinamente. Para crecer en semejanza con Jesús, cada hijo hemos de aceptar ser enseñados por el Espíritu Santo a usar nuestra voluntad como lo hace Jesús. Los elementos físicos no tenían voluntad. No podían decir, no, no quiero, no estoy de acuerdo. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, sepárense la expansión y se hizo. ¡Pum! Y vio Dios lo que hizo y era bueno. Y cuando terminó, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero su obra en ti y en mí está sujeta, no inferior, no, pero sí esperando tu voluntad. Si ese es el factor que determina el avance o el detenimiento de la obra poderosa de Dios, ¿no crees que merece nuestra atención? Ahora vamos entonces a entendernos usando nuestra voluntad. ¿Qué es eso? ¿Cómo ocurre? Lo que hoy Dios nos trae es importantísimo porque las consecuencias son muy obvias. Si Dios está haciendo su obra en ti, se nota. Y si no, se nota. Entonces esto se vuelve de primera importancia. Venir a esta conciencia y permitir el aprendizaje que el Espíritu Santo está listo a darte para que
funciones divinamente usando tu voluntad como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces aquí va. Entonces, esto no es complicado porque está ocurriendo. Cada momento de tu existencia, tú y yo estamos ejerciendo nuestra voluntad. O sea, no tienes que ver, ¿y dónde dejé mi voluntad? La traemos prendida todo el tiempo. La estamos ejerciendo. Pero ahora viene la conciencia de eso, la intención de ese uso. Lo que sigue es aprender a usar tu voluntad. Y Jesús la usa para vivir la voluntad del Padre, porque ahí es donde ocurre el uno. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones! Buenos días a todos. Disculpen los detallitos técnicos, pero qué verdad tan importante, ¿no? Tan apremiante, diría yo. Y lo que Dios me presenta aquí delante de esto es la realidad, no la realidad en la que estaba yo antes, ¿no? De conocer a mi papá, ¿no? Como lo estoy conociendo ahora. Y siempre estaba en mi corazón, incluso siendo, después de haber iniciado este proceso de aprender a ser hijo, en mi boca estaba esa confesión, ¿no? O ese comentario, pues hay que ser como Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios. Y antes me acuerdo que cuando me invitaban, ¿no? a acercarme a las cosas de Dios, como le llamamos comúnmente, ¿no? Yo tenía un temor muy grande, ¿no? O un rechazo muy grande, porque yo creía, en mi corazón estaba que cuando yo hiciera eso, mi voluntad iba a ser aplastada. O sea, era un muro tan grande que no permitía que yo le diera la oportunidad de Dios entrar en mi corazón, ¿no? Pero conforme Dios me fue convenciendo en amor, ¿no? Pues me fui prestando a abrirle mi corazón, ¿no? Hasta que un día le dije, pues entra, ¿no? Y él inició su trabajo en mí, aunque no lo entendía del todo, ¿no? Y hoy vengo a entender más claramente que él en vez de aplastar mi voluntad, me ha dado libertad para que yo pueda decidir de manera consciente, clara, qué elijo, qué quiero elegir, ¿no? Y él me presenta siempre, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pues aquí está, pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿no? Y él siempre nos va a sugerir que elijamos la vida. ¿Qué es la vida? Pues él mismo, ¿no? Entonces, sí, durante este proceso, pues obviamente pues surgen argumentos, engaños y todo, y cómo Dios ha sido tan amoroso, se ha encargado de destruir todo eso, ¿no? Porque aún siendo nuevas criaturas, pues venimos con un entendimiento que se opone totalmente y desconoce totalmente lo que es lo divino, ¿no? Entonces, pues vemos en este resumen, ¿no? El proceso en cómo Dios nos viene a establecer en el ejercicio de nuestra voluntad, ¿no? Pero ahora bajo la guianza de su Espíritu, ¿no? Dice que la Escritura, ¿no? El Espíritu Santo nos dice allí que no nos ha dado espíritu de esclavitud, ¿no? Sino de poder, de amor
y dominio propio, ¿no? Entonces, qué maravilloso, ¿no? Poder tener la oportunidad de híjole, de ser servidos o sea, por Dios en ese aspecto, ¿no? Y bueno, yo veo el proceso de Jesús y también el Espíritu Santo me habló una vez un versículo que aún él, o sea, en su humildad vino a aprender obediencia, ¿no? Y lo que vemos en este extracto, ¿no? Que se hizo, ¿no? Cómo yo malinterpretaba esa parte de lo que él vivió en el huerto, ¿no? Yo humanamente cuando lo escuchaba, con oídos humanos entendía que Jesús estaba tratando de zafar del asunto o sugerirle a Dios otra cosa, ¿no? Pero él siempre buscó unirse, ¿no? A la voluntad de su papá. Y, y aún estando en la cruz, ¿no? Ya separado de él, porque pues fue hecho pecado, ¿no? Eso nunca había ocurrido, la separación de Abba y él, ¿no? Y cuando él clama, ¿no? Padre, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces ya estaban por primera vez en la historia de la eternidad, ¿no? Se separan. Y, y aún así él continúa ejerciendo su voluntad, ¿no? Decidiendo amar como Dios ama, ¿no? O sea, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la vivencia que Dios quiere darnos a todos, ¿no? Porque pues en Él está el ejemplo, ¿no? Él es digamos que la medida, la estatura, ¿no? La cual cada uno de nosotros estamos siendo llevados. Y yo sigo impactado por esa verdad y Dios está taladrando cosas ahí que en su momento cuando haya más claridad y haya más este, del testimonio de Dios, pues se los voy a compartir con mucho gusto. Veo que Sol está alzando su mano. Adelante, por favor, Sol, te voy a activar tu micro. Hola, bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer porque en este último tiempo me están dando el espacio de poder contar mi vivencia, ya sea lo que estoy viviendo bueno, siempre es una vivencia divina, aunque yo no la estoy viviendo como divina. Y recién, el último tiempo, cuando yo empecé a estar en este desierto, digamos, me ponía 1 millón de videos de humanidad, o sea, en el sentido de que estaba todo el día trabajando, porque yo trabajo de mi casa, todo el día con un video tras otro, un video tras otro, metiéndome a todas las reuniones que había, los miércoles, los viernes, los domingos, y volviendo a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y decidí hacer un espacio, una pausa. ¿Por qué? Porque me estaba dando cuenta que el escuchar todo el tiempo humanidad transformada o canciones, alabanzas, era como que yo humanamente quería apurar el proceso de revelación en mi vida para ser libre. Pero yo decía, pero ¿cómo puede ser que escuchar a Dios, que en realidad era escuchar a Dios a medias, porque pasaba a ser más palabras que revelación, me esté como cansando, agotando y que siempre escuchar lo mismo, de que bueno, tenemos que dejar a Dios que nos transforme y el propósito, no sé si me llego a explicar lo que estoy diciendo. Entonces, claro, cuando uno escucha humanamente las cosas en esa posición humana, uno no puede recibir el mensaje divino, sino como presionado, como queriendo apurar el proceso de Dios. Entonces, este tiempo decidí como, bueno, voy a escuchar la sesión del miércoles, voy a escuchar la sesión del domingo y del viernes,
que fue donde Dios me fue poniendo en los grupos esos. Y el resto voy a escuchar canciones de los grupos que me gusta, o voy a, digamos, a que fluya, ¿no? A mi vida cotidiana. Y eso me empezó a dar como más tranquilidad, porque yo empecé como a dejar, yo dije, bueno, Señor, quiero que vos me hables, no yo intentar todo el tiempo buscar un proceso acelerado. Pues no funciona así. Por eso yo me estaba sintiendo mal, cargada, angustiada, porque no funciona así de que uno apura. Cuanto más videos ve, va, por lo menos a mí, ¿no? Y, y ahora que que escuché el resumen, em, como fue muy revelador. O sea, después de unos días de recibir como en ese proceso más tranquilo, hoy pude escuchar el resumen tranquila, como prestando atención, y fue un mensaje más allá de lo que yo venía escuchando como en esa vivencia humana, digamos. El tema del ejercer la voluntad yo no la entendía. ¿Por qué no la entendía? Porque uno viene acostumbrado al hecho de estar 10 años en un psicólogo, bueno, vos tenés que decidir, pero esas decisiones son en función de un raciocinio, donde uno mide cuáles son las consecuencias de tomar determinadas acciones, digamos, en el plano material, ¿no? Bueno, un ejemplo, si yo estudio, bueno, voy a estar más capacitada y eso se va a ver en el resultado de poder tener más oportunidades de trabajo. Y así uno opera en todas las acciones que tomamos cuando no tomamos decisiones divinas, digamos, ¿no? Sino basadas en un raciocinio humano. Entonces esto fue como diferente este mensaje. Claro, es ejercer la voluntad pero no en las creencias humanas, sino ejercer la voluntad cuando Dios renueva el entendimiento de un montón de creencias antiguas, o sea, creencias que, como una vez Cristóbal me dijo, Sol, vos estás declarándote que siempre fuiste de una manera. Y claro, cuando yo tengo que volver o quiero tomar una decisión que en el pasado yo no las podía tomar porque la pasaba mal, me agarraba depresión, sentía vacíos enormes, yo en la sesión que tuve con Juan Pablo y su hermana de los días viernes, en esa que estábamos hablando, yo dije, me pregunté, dije, Sol, pero ¿por qué siempre en determinada situación vos los pensamientos que te vienen son esos? ¿Por qué crees en eso? ¿Por qué no crees en otra cosa? ¿Por qué no crees en lo que Dios te prometió? ¿Por qué tu cabeza siempre automáticamente, en ese raciocinio, digamos, ¿no? Humano, en el raciocinio humano, uno repite ciertas acciones o ciertos patrones, ciertas creencias que uno aprendió de chico, digamos, ¿no? De lo que uno creyó de su herencia, de sus vivencias, la vivencia de la carencia, la vivencia al de la dependencia, al vacío de la ausencia de una madre o de la falta, digamos, de comprensión emocional de un padre, bueno, de lo que básicamente vivimos la mayoría de las personas, quizás unos poco mejor o un poco peor, digamos. Entonces, en esto, bueno, ahora que puedo decirlo más en libertad, de que ustedes saben de mí, ya no me declaro así, pero de esa como dependencia de mis relaciones, que automáticamente, porque yo no puedo ejercer la voluntad, porque yo en el ejercicio de esa voluntad que creo, me empiezan a surgir un montón de pensamientos y de creencias que se pasan o sea, es una vivencia hasta del cuerpo, de los síntomas del cuerpo, donde yo no tengo apetito y se repite un montón de cosas que eran las que yo siempre vivía a mí me hacía, bueno, ahora me quiero declarar en libertad y creerle a Dios, pero que yo vivía siempre de ese vacío y siempre en mis parejas, ¿no? Y siempre lo vivía desde más o menos los 15 años que empecé a creer de que, bueno, que si me rompo esta relación y ese vacío y que ya no veo más como que horrible, o sea, unas vivencias que espantosas, horribles, porque hasta me caía en depresión y, bueno, infinidad de cosas. Y estas decisiones que fui tomando de que dejar que Dios haga su proceso en mi vida de una forma
de la forma que él, de que se defluya, digamos, y no de que yo acelerar su proceso, me liberó. O sea, es como que me sacó una mochila y ahora escuchar a Cristóbal que el ejercicio de la voluntad tiene que ser basado en las nuevas creencias de Dios. O sea que recién me doy cuenta de eso, que yo estaba ejerciendo, o sea, como el pensar que había, porque todavía no había ejercido o sea, todavía no ejercí la voluntad en ese sentido de mi vida, pero yo lo hacía en el raciocinio de que qué me iba a pasar después. Todas esas creencias horribles y que vengo arrastrando o que venía arrastrando hace años y años y años, desde que soy chiquita, porque la ausencia de mi mamá yo la padecía, digamos. Y bueno, la ausencia de mi mamá y el entorno familiar en el cual viví, todo el maltrato y bullying y bla, bla, bla. Y el hecho de escuchar ahora, de ejercer la voluntad, pero basada en las creencias verdaderas de Dios, fue como decir, bueno, Señor, yo quiero, o sea, quiero que vos me sigas convenciendo y me renueves el entendimiento y mis creencias y las creencias que traigo para yo poder ejercer la voluntad, porque yo tengo certeza de que Él me quiere hacer libre de esa dependencia. O sea, me ha respondido de por qué es una de las relaciones más difíciles que tengo en este momento en cuanto a relación de pareja, y hasta Él me ha respondido en eso, por qué yo conocí a esta persona, por qué, y Él me dijo, si yo no hubiese llegado a tocar fondo en esta relación, yo no sé si me hubiese rendido a Dios y a decirle al Señor, yo no soy más nada, no puedo más. Y ahí fue cuando yo empecé a conocerlo a Él. Y bueno, eso hasta me dio como emoción porque yo siento que quiero compartir estas vivencias, ya sean en todo lo que estoy viviendo digamos, hace un tiempo para atrás y mis pesadillas y todo eso, y este mensaje revelador de, de sacar el foco de esos pensamientos a decir, bueno, Señor, construir nuevos pensamientos, nuevas creencias para cuando yo ejerza mi voluntad, sea una voluntad donde, digamos, donde yo me imagino siempre que Dios es como esa roca, digamos, donde uno no se puede mover. Y otra cosa que Él me trajo a verdad fue que yo no tengo raíces profundas todavía. Y claro, ¿cómo Él me va a hacer libre de una situación si yo no tengo todavía mi entendimiento, mis raíces profundas? ¿Cómo Él me va a poner una situación donde yo esa situación no la puedo tomar porque me vienen todas, o sea, Él me está cuidando, digamos, me está cuidando y lo primero que quiere hacer es convencerme y traerme a la verdad de Él, de que yo no dependo de ninguna persona, que no me voy a morir, que no voy a volver a vivir esas situaciones de angustia y de desesperación. Entonces, bueno, eso te lo quiero compartir porque fue recién escuchando que dije, wow, y lo del viernes con Juan Pablo también. Así que bueno, eso quería compartirlo, que me emocioné porque es una gran, es como decir, wow, me sorprendí. Así que bueno, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Sol, por compartir tu proceso pues en esta jornada, ¿no? De ser hecha libre, ¿no? Y de poder ejercer tu voluntad como hemos visto, ¿no? Divinamente, ¿no? Y retumba en mi corazón esa escritura que Dios ha estado hablando durante mucho tiempo y sigue llevándome cada vez a afirmarme en eso que Él quiere hacer en mí, ¿no? Así que entre tanto que el heredero es niño, ¿en qué? Pues en aprender a ejercer su voluntad divinamente, ¿no? Como Jesús la ejerce. Pues en nada difiere del esclavo. Entonces se convierte de primera importancia que yo me enfoque a permitirle a Dios ayudarme a esa madurez, ¿no? A ese crecimiento. Y qué bueno que el fruto del trabajo de Dios se está llevando a cabo en tu vida y cada uno de nosotros
y por eso pues continúo invitándoles a que podamos participar de esta mesa, ¿no? Que es servida por Dios en cada testimonio, en cada vivencia que cada uno viene a, pues, exponer en este espacio. No sé quién más Juan, desea. Así, adelante. Déjame decir una última cosita que recién que dije, wow, otra vez. Ahora entiendo lo que quiere decir el versículo de que un niño nada difiere de un esclavo, aunque todo como algo así, ¿no? Todavía no me sé los versículos, pero... Y ahora acabé de entender que, claro, un niño no es maduro, entonces no puede tomar decisiones, porque las decisiones que la va a tomar van a ser a través de sus impulsos, de sus emociones, porque no sabe, está aprendiendo. Entonces, claro, yo no soy madura, o sea, no soy madura, recién fue que dije, no, wow, claro, yo no soy madura todavía para tomar las decisiones que Dios quiere que yo tome, porque recién estoy comenzando a conocerlo. Entonces es verdad eso. O sea, primero tengo que dejarme que Él haga su crecimiento en mí hasta que Él sepa, wow, qué increíble. Claro, no, ya entendí. Ya sí, entendí pues esa te parte. libera del peso de tener que lograr tú las cosas, ¿no? Que tú tienes que, claro, el que está ocupado y el que está comprometido a lograr todo lo divino en ti es Él, ¿no? claro, ahora Y eso es sí. maravilloso Gracias, Juan. poderlo entender para que luego venga la vivencia, ¿no? Por el mismo Espíritu Santo. Ezequiel, veo que estás levantando tu manita. Gracias, Sol. Puedes activar tu micro, Ezequiel. A ver, ¿ahí me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Gracias. Como siempre, un saludo, un abrazo a todos. Les amo en Cristo a todos y es un placer verlos o escucharles. Cuando iniciaste tu participación, Juan, mencionaste varias veces el amor de Dios y pues es un amor infinito, es un amor eterno y para mí tiene muchas formas de manifestarse, obviamente. Y hablando del tema que nos ocupa desde la semana pasada, de ceder nuestra voluntad, esta semana me di cuenta de que pues Dios en su amor no va a solapar cosas que todavía nos estorban, no tenemos en esclavitud y nos las va a mostrar. Y así fue. El domingo pasado pues escuché la plática y ya estuve platicando con nuestro padre y luego de repente caes en el error como que de hacer un autoanálisis, ¿no? De que dices, a ver, ¿dónde no he cedido mi voluntad, dónde me falta y esto y lo otro? Tratando uno personalmente, humanamente, encontrar algo, ¿no? Y pues no, va a ser al tiempo de Dios cuando te lo muestre. Y pues el lunes ahí tienes, ¿no? Lunes o martes se presentó una situación por medio de mi trabajo, que Dios puso una persona en mi camino. Y después de que ya dejé de ver a esa persona y todo eso, me di cuenta que había estado sin ceder con esa persona, había convivido con esa persona sin escuchar, sin ceder a la voluntad de mi padre, ¿verdad? Y pues sí, de repente, de entrada, pues dices, caray, la regué, pero pues papá en su amor dice, sí, ya sé que la regaste, pero te estoy mostrando dónde está esa esclavitud todavía. Bueno, ok, padre. Pues te lo entrego, ¿no? Eso fue un día. Al día siguiente volvió a suceder exactamente lo mismo con la misma persona, que es una probabilidad, yo creo, 1 en 1.000.000 de veces. Y volvió a presentarse la misma persona y la misma situación, ¿no? Entonces, ahí vi otra vez, ¿no? Como diciendo mi papá, órale, ahí te va. A ver, ¿dónde está tu voluntad otra vez? Y cuando otra vez terminó esa situación con la persona,
me volví a dar cuenta que ahora fue mitad y mitad, ¿no? Dices, bueno, cedí la voluntad en esto, pero luego otra vez me desvié, papá, y todo eso. Y otra vez, si te distraes, ahí va la condenación, ¿no? Pero tenemos un Padre amoroso, que es de lo que trato de compartir, que permite esas situaciones por amor, no por exhibirnos, ni para condenarnos, ni nada. Entonces, pues lo único que hice, o más bien lo que tenía que hacer, y lo hice con todo mi amor, fue, Padre, pues ámame en esta situación. Reconozco que lo has puesto para revelar esta esclavitud que todavía hay. Pues ámame. Y bueno, en eso estamos, ¿verdad? Pero el punto final de esto es ceder nuestra voluntad en todo y en cada momento. Aunque a veces uno quiere acomodarse o me distraigo, como quieras decirlo, ¿no? Pero es en todo y en cada momento. Justo como lo hacía nuestro hermano Jesús. Bueno, les envío un abrazo a todos. Gracias, Ezequiel. Pues hermoso testimonio, ¿no? Y pues nuevamente Dios recordándonos que su motivo es amor, ¿no? Eso es lo que lo impulsa a Él, ¿no? Y eso pues nos convence y nos lleva a confiarnos, ¿no? En el proceso en el cual nos encontramos, ¿no? Y permitir el trabajo de Dios. Gracias nuevamente, Ezequiel. Cira, veo tu manita levantada. Por favor, si eres tan amable de activar tu micrófono. Hola, muy buenos días a todos. Bendiciones. Qué maravilloso es estar pues en familia, pues, porque solo así Dios me ha mostrado en estos minutitos que han pasado. Lo importante que es compartir, pues. Lo importante que es compartir el testimonio de este proceso tan maravilloso que estamos atravesando, pues. Uh-huh. Aunque yo me niegue, pues, es la voluntad de Él, pues. Uh-huh. Ya hace como 3 semanas que no, 3, 4, no sé cuántas, que no he compartido por una o por otra razón. Más sin embargo, quiero compartir el proceso que estoy llevando con Dios de la mano, pues, de una manera divina. Bueno, hace como 3 semanas atrás decidí cederle mi voluntad. ¿Ok? No cedérsela, sino, Padre. Y bueno, mi actitud fue de callar y esperar a Dios. Ajá. Y conforme iban pasando los días, veía lo grandioso que era mi papi, pues, en medio de tribulaciones, ¿sabes? Y cómo quedarse uno tranquilo, esperando, y no apresurando a Dios a que te muestre enseguida lo que tú quieres ver. ¿Ok? Es mucho más llevadero, ¿sí? Porque Él te lo presenta de una manera tan bella que te sorprende, pues, ¿sí? Bueno, Dios me llevó a tomar muchas decisiones y acertadas porque sentía gozo en mi vida, pues, ¿ok? Nuevamente está la voluntad del Padre, pues, que se daba así a pesar de que estaba como en una licuadora, pues, con 1000 emociones revueltas. Más sin embargo, yo esperaba la voluntad de Él, pues, en mi vida, porque sabía que con mi voluntad, mi amor, no iba a llegar a nada. Y eso siento que es muy importante, pues, saberlo. La rendición, pues, a esa vida
que uno pues llevaba, pues, que es el convencimiento de pecado, pues, separados de Dios, vamos a vivir en pecado porque tenemos esa, bueno, porque en esta vida es así, pues, ¿ok? Venimos al mundo, sí o sí, con una marca, y gracias a Dios, pues, en su gran misericordia, hizo la justicia en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para empezar, pues, el convencimiento, pues, apartada de Dios nada puedes hacer, ¿sí? Y luego vino sentirse uno en la dicha de la justicia que Él hizo de nosotros, pues, de hacernos sus hijos, que es el juicio. Pero bueno, el punto es que sí, todavía sigo revuelta en mi mente, ¿ok? Pero Dios a través de muchas palabras de Él, que de hecho, una de las tantas decisiones por voluntad de Dios, ¿ok? Fue escuchar su palabra en, en donde Él me había puesto, pues, ¿ok? No buscar ni para acá ni para allá. Yo oía 1000 palabras, no 1000 palabras, es que soy muy exagerada. Oía varios pastores, pues, o sea, en línea. Ajá. Y porque a través de mis conocidos decía, oye, qué bien me está haciendo. Y me decían que lo compartar, que lo compartiera, pues. Y pues eso me llevaba a estar ahí anclada, pues. Aunque yo decía, bueno, aunque ellos no anden por la gracia, ok, sino todavía por el esfuerzo y si están ayudando a personas, pues adelante. Pero bueno, Dios de una manera así, pero radical y no impositiva. ¡Sas! Me lo puse en el corazón. Pues no, tienes que ser congruente si aquello que te está llevando a libertad, ¿sí? Este es el camino, pues comparte aquello, o sea, la misma línea que te llevó a libertad, ¿cierto? Y bueno, desde ese día empecé a compartir bueno, la palabra que Dios me está dando a través del pastor Ponte Alegre. Y, y, y bueno, empecé a buscar los ágapes anteriores y eso era lo único, lo que compartía. Pero para mi mayor sorpresa, o sea, vaya, yo lo hacía por los conocidos, los amigos, la familia, en fin. Que la más beneficiada fui yo, ¿no? No, bueno, no, sí, beneficiada, porque si yo tomaba la actitud cuando oía a la otra, no, yo nada, más voy a agarrar la palabra, que no anden en gracia, bueno, pero ay, no sé si me explico. Bueno, el punto fue que empecé a oír todos los días una sola línea, pues, y me quedaba sorprendida. De hecho, luego de oír palabra, voy a la oración y lo único que se desataba, lo único que podía soltar de mí era gracias, Padre, gracias, 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 ¿sí? Entonces, a pesar de las tribulaciones, y- ay, sabía que Dios estaba conmigo, pues entonces no había motivo por el cual caer en depresión, o caer en angustia, o caer en temor, todas esas cosas feas que separados de Él, pues caemos, pues. O bien, como Ezequiel acaba de compartir, que si Él permite eso es para que no es por
condenarnos ni por dañarnos, sino para que sigamos creciendo. De hecho, hace como 3 meses yo perdí una uña porque me cayó la tapa de la cisterna en el inicio de la uña, ¿no? Y bueno, el punto es que se me hizo un hematoma horrible y no me gustaba verlo, pues, y como yo gesticulo mucho con las manos, pues a cada rato me veía esa cosa negra, que era un hematoma, pues, o sea, sangre coagulada. Y bueno, trataba de pintármela y para que no se viera, pero ay, ya después dije, ay. Y bueno, lo grandioso es que vi en ese proceso natural, porque es un proceso natural, aunque sea insignificante, que es una uñita, pues vi el proceso del nuevo nacimiento, ¿ok? Porque vi como la uña fue creciendo y empujando a la antigua, ¿sí? Y que yo no podía hacerme nada porque lo que iba a sentir era dolor. Aunque yo sentía como que estaban amalgamadas las dos, la vieja y la nueva, la que venía. Y yo dije, no, tranquila, o sea, tranquila, me venía la palabra de Dios, de que ambas cosas tenían que crecer y en el momento de él, pues él iba a separar una cosa de la otra. El punto es que, que vi en ese proceso, pues yo llevo una vida muy sencilla, pues, porque vivo sola. Sí, estuve trabajando así, pero así de trabajos free, pues, que me salían de mi carrera, gracias a Dios, soy arquitecta por la obra de Dios. Pero se detuvo hace como un mes, ¿no? Ujú. Y logré ver ese proceso de mi uña, ¿no? Y en ella aprendí mucho y es un proceso natural. El punto es que ya está a punto de que se suelte la vieja uña, o sea que tienes que, o sea, es una analogía que para estar en paz tienes que, lo viejo tiene que ser votado y quien lo va a votar es lo nuevo que entra en ti. Ok. Bueno, pero viene sufriendo, o sea, sufriendo no, o sea, pasando todas estas cosas. El viernes se presentó un acontecimiento, fui a desayunar con unas amigas, me sentí en un momento acorralada y, y bueno, como dice Ezequiel, Dios permitió ese momento para limar pues lo que Él tiene que hacer en mi vida. Y en mí salió ira, ¿ok? Y quise defenderme yo, cuando, pero bueno, más sin embargo sentí la protección de Dios y un abrazo exquisito de Él en ese momento, a pesar de que entré en ira y en confusión y me dolió. Pero bueno, gracias a Dios al escuchar todos estos comentarios, todos estos testimonios, vemos lo grande de mi papi, como está haciendo que crezcamos juntos, porque somos su familia. Bueno, eso es todo lo que tenía que compartir y que Dios nos siga bendiciendo. Adiós. Ya es todo, ya terminó mi testimonio.